Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la información. El último día del 2019 y el primer día del 2020, o sea, martes y miércoles de esta semana, se dieron una serie de enfrentamientos en Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Según lo que han confirmado las autoridades, así se dieron los distintos hechos violentos. En plenos festejos por el fin de año, un comando agredió a policías estatales, quienes hacían patrullajes en Nuevo Laredo. Los agentes iniciaron una persecución y en el camino se dieron varios enfrentamientos. 3 presuntos criminales murieron y un oficial resultó herido. Y el año nuevo inició así, con gente alertada por las detonaciones de armas y teniendo que resguardarse para no ser víctimas del fuego cruzado. En redes sociales, habitantes publicaron que habían quedado atrapados en centros comerciales en medio de las balaceras. Los mismos policías también difundieron videos de los ataques. ¡Arriba, los compañeros están tirando arriba! ¡5-3! En respuesta al primer enfrentamiento del martes, los criminales atacaron a policías de Tamaulipas, quienes realizaban labores de patrullaje. Eran alrededor de las 5 de la tarde. Un policía resultó lesionado y una mujer recibió una bala perdida. Había viajado a San Antonio, Texas, para pasar el fin de año con su familia. De regreso fue alcanzada por una bala perdida saliendo de la línea fronteriza. Pero las balas perdidas también impactaron en al menos un negocio y eso desató un incendio. Poco después, los delincuentes fueron a atacar el Hotel Villarreal, donde estaban hospedados varios elementos de la policía estatal. Los agentes tuvieron que reaccionar y repeler el ataque. Vamos a ver dónde viene el vergazo. Estamos recibiendo agresiones en el interior del Hotel Villarreal. Está fuerte el enfrentamiento. Debido a este enfrentamiento, un policía resultó con lesiones menores. Horas después, los criminales del Cártel del Noreste fueron a balear el Hospital San José, donde habían llevado a los policías estatales heridos. Ahí murieron 2 personas y una más resultó herida. En total, en los 2 días, los enfrentamientos dejaron un saldo de 6 muertos y 4 heridos, entre delincuentes, policías y personas que pasaban por la zona de las balaceras. De acuerdo con el gobierno de Tamaulipas, los ataques del Cártel del Noreste contra policías y militares son en represalia al operativo permanente que se realiza en Nuevo Laredo. Anoche, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reconoció la valentía de los policías que enfrentaron a los criminales del Cártel del Noreste y afirmó que no bajarán la guardia y que Tamaulipas no dará tregua contra los actos violentos. El gobernador aseguró: utilizaremos todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance para continuar enfrentando a los criminales. En tanto que el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo recomendó a su personal buscar refugio y no salir a las calles. El sheriff del condado de Webb, en Texas, Martín Cuellar, alertó a los ciudadanos estadounidenses que no crucen la frontera hacia Nuevo Laredo, porque los criminales estaban secuestrando vehículos y usando armas largas. No nos pueden sacar porque si fuera entre la ley y ellos todavía. Pero como es entre cárteles, esta madre es toda la noche. Hoy se registró el tercer día de ataques. Hombres armados emboscaron a policías estatales una vez más. Estos agentes habían llegado a Nuevo Laredo para reforzar la seguridad en la ciudad. La agresión ocurrió en distintos puntos de Nuevo Laredo y hasta el momento se reporta un policía muerto y un herido. Al respecto, el presidente López Obrador dijo que la violencia está focalizada. Afirmó que el 80% de los homicidios se concentran en 10 estados y puso por delante de estos a Guanajuato y a Tamaulipas, ambas entidades gobernadas por el PAN. Al mediodía, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, publicó una tabla con cifras oficiales que reportan que al cierre del 2019 Tamaulipas se ubicó en los sitios 18 y 21 en materia de homicidios dolosos e incidencia delictiva. Presumió que por segundo año consecutivo Tamaulipas se mantuvo por debajo de los 10 estados con mayor violencia.
Y por los hechos de violencia en el penal de Cieneguillas, en Zacatecas, donde el martes se enfrentaron reos pertenecientes al cártel de Sinaloa contra los del cártel del Golfo, que dejaron un saldo de 16 internos muertos y 5 heridos, hablamos por la mañana con el secretario de Seguridad de Zacatecas, Ismael Camberos, y nos detalló la investigación de estos hechos. El sábado y el domingo habíamos hecho revisiones al interior de este establecimiento para prevenir una situación de este tipo. Pero el día 31, que fue día de visita, creemos nosotros que pudieron haber sido introducidas estas armas de fuego. ¿Estarían siendo investigados familiares? Mire, está siendo investigado todo el personal que estuvo ahí, desde el director, desde los custodios penitenciarios, los comandantes, los jefes de turno, pero también están siendo investigados las personas, la visita que pudieron haber introducido este armamento, en este caso. ¿Qué tipo de armas, pues ahora sí que se utilizaron? ¿Esas ya las tienen claras? Sí, mire, son armas de fuego tipo escuadra, armas cortas, todas son 4 armas cortas. También se utilizaron puntas, porque ahorita estamos con esa información de que unos personas de su libertad que fueron fallecidas en este evento son con armas blancas, otras con armas punzocortantes y otras con armas de fuego. Eso fue temprano, minutos después de que hablamos con el secretario de Seguridad, se dio un nuevo ataque al interior del penal de Cieneguillas. Un reo murió por golpes y otros 5 resultaron heridos. Es decir, el saldo de 2 días de agresiones entre grupos rivales dentro del penal es de un total de 17 muertos y 10 heridos. A pesar del decomiso de las 4 armas de fuego, las autoridades siguen buscando armas en el penal y el secretario de Seguridad, el señor Camberos, atribuyó los hechos de los últimos 2 días a la presencia de armas, ya que unos reos cambian de bando dentro de la prisión, pues al otro bando. Aquí lo que pasó es que los del mismo grupo se traicionaron entre ellos, entonces entre ellos mismos se están haciendo daño. Es el grupo del Golfo, se traicionaron entre ellos, entonces están haciendo daño entre ellos ahorita. La persona que falleció ahorita fue por aplastamiento. Quitaron una puerta y con la misma puerta le aplastaron la cabeza. Y por la mañana, ante esta falta de información oficial, los familiares de los internos formaron una barricada para impedir el paso de ambulancias. Querían revisarlas para saber si en ellas había algún reo integrante de su familia. Otro grupo de familiares bloqueó durante 1 hora la carretera Zacatecas-Villanueva para exigir que las permitieran ingresar al penal. Al final, las autoridades les permitieron acceso controlado por grupos para constatar las condiciones que hay al interior del penal. Y como medida de previsión, pues se comenzó a reubicar a unos 120 reos en distintas áreas dentro de ese penal en Cieneguillas. Y adicionalmente se instalaron de guardia en manera permanente policías estatales al interior de las instalaciones de ese penal para evitar un tercer intento de agresión entre los reos. También por la mañana hablamos con Adrián Levarón, quien nos confirmó que ya fue contactado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para obtener asesoría legal y también de la Fiscalía de la República. Esto después de casi 2 meses del ataque en el que murieron 9 de sus familiares. Adrián Levarón nos dijo que será el próximo martes cuando llegue a la Ciudad de México para reunirse con integrantes de la CEAP, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y luego con integrantes de la Fiscalía de la República. Yo quiero verles la cara, saber de qué se trata esta institución y sí, cómo funciona la CEAP. Me interesa mucho porque yo ahorita pues soy el que se encauzó en esto para aprender el camino. Imagínate si yo estoy batallando después de 17 acribillados, porque son un montón. ¿Cómo andará el resto de México al respecto? ¿Cuántas víctimas no están siendo atendidas? Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó la fecha y el lugar en el que se va a reunir por segunda ocasión con la familia Langford, la familia Miller y la familia Levarón. Sí, voy el 12. El 12. ¿En específico? Voy a La Mora, a Bavispe, Sonora. Es domingo 12. ¿Quiénes lo van a acompañar, presidente, para esta reunión? Va el Gabinete de Seguridad.
Bueno, es pertinente recordar que las familias, los deudos del ataque del 4 de noviembre, las familias Langford y Miller ya no viven en la comunidad de La Mora. Unos viven en Estados Unidos y otros también migraron a la colonia Levarón en Galeana, en Chihuahua. Pero todo parece indicar que el acuerdo que lograron es que varios de ellos, no todos, regresen a Bavispe para esa fecha, el 12 de enero, para el encuentro con el presidente. Esta noche, por cierto, Javier Sicilia informó que la caminata por la paz a la que ha convocado, producto de la demanda que tienen varias familias de víctimas de varios hechos en el país y en el tiempo, partirá el 23 de enero de Cuernavaca, Morelos, hacia Palacio Nacional. Vamos a ver esta historia. Un ciclista denunció en redes sociales haber sido víctima de una agresión porque reclamó la obstrucción de la ciclovía en la alcaldía Benito Juárez. Lo relevante del caso es que la agresión vino de parte de un policía. Este caso ya está siendo investigado precisamente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. A nuestro amiguito se le pasa, al otro perro no se le pasa. Los poco más de 190 kilómetros de ciclovías en la Ciudad de México son una colección de obstáculos para los ciclistas. Niña, no te avientes así, es ciclovía. Pero cuando el estorbo es oficial, el agravio es mayor. Esta es la patrulla 002D2 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Según una denuncia publicada en Twitter, este ciclista, Carlos Godoy, recibió un golpe del patrullero a cargo cuando le reclamó que invadía la vía confinada para bicicletas. La supuesta agresión se dio el martes por la tarde, justo en este punto de la Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez. A decir de Carlos Godoy, el patrullero lo agredió al defender su derecho para utilizar la ciclovía. Carlos Godoy escribió en Twitter: para poder salir del juzgado cívico, donde me llevó esposado el oficial José D. Bautista, luego de golpearme por reprocharle invadir ciclovía, tuve que otorgar el perdón por escrito. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación a fin de revisar el actuar de los policías involucrados. Además, dijo, va a colaborar con la Procuraduría General de Justicia y con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para determinar la responsabilidad de los uniformados. Ambas instancias intervienen ya a solicitud del ciclista afectado. Pero esta no fue la primera denuncia de Carlos Godoy en contra de la patrulla 002D2. El pasado 8 de noviembre, la misma unidad bloqueaba una ciclovía y una rampa para personas con discapacidad. Así explicó el policía su violación al reglamento de tránsito. Roban a los automovilistas, por eso. ¿Sí? Y no soy de adorno, ¿eh? No soy de adorno, ¿eh? No soy de adorno, tiene un objetivo, ¿por qué me pongo aquí? Bueno, mañana le vamos a tener más información sobre este caso. Está en desarrollo en juzgados. Día 2 en la Ciudad de México, en la que está prohibido distribuir, vender y entregar bolsas de plástico en comercios y establecimientos. Así se están acoplando los capitalinos a estas nuevas reglas. Con la reglamentación pues ya tenemos que traer toppers o bolsas o algo para traer, porque si no, ¿cómo traer nuestros productos? Al sur de la Ciudad de México, en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, la gente fue a hacer sus compras al tianguis cumpliendo con las nuevas reglas. Cero plástico. Llevaron sus recipientes, sus bolsas de mandado, sus toppers y así los despacharon. Los locatarios tomaron además precauciones. A quienes no llevaban su contenedor, les dieron bolsas 100% biodegradables. La gente se molesta, pero pues mira, si puedes ver, nosotros ya pusimos nuestra lonita diciendo que no vamos a dar plástico, porque pues sí queremos generar conciencia con las personas. Las nuevas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos establecen que desde este 1 de enero, los comerciantes no podrán vender, ni distribuir, ni entregar en bolsas de plástico los productos que vendan. Las multas a quienes lo hagan podrían ser desde 42,000 hasta los 170,000 pesos. Las nuevas reglas establecen que por ahora quedan exentos de estas sanciones a quienes vendan alimentos perecederos, por ejemplo la carne, el pollo y el pescado. Aquí es más conciencia porque ya mucha gente trae sus topercitos. En el mercado Martínez de la Torre, en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc, a los comerciantes se les está complicando más que la gente se adapte a estas reglas. El cliente viene
y lo que hace es que si no le doy bolsa, se molesta y se va hacia otros lados. La bolsa no creo que tenga la culpa de todo el desorden que se está ocasionando. Los responsables de toda la basura somos nosotros. En los supermercados ya no hay bolsas de plástico, ni siquiera en la zona de frutas y verduras. Si los consumidores no llevan sus propias bolsas, se les invita a pagar una bolsa reutilizable que van desde los 10 a los 18 pesos. A los que les preocupan más estas nuevas reglas son a los pequeños comerciantes del centro de la ciudad que se dedican a vender las bolsas de plástico. Para ellos, esta medida ha resultado muy dura. Hay comerciantes que dijeron que de las 8 toneladas de bolsas que llegaban a vender por día en esta temporada, hoy apenas venden 1 tonelada. Se nos bajó un 60% la venta. Estamos pensando nosotros ya en cerrar a lo mejor la tienda porque ya no nos salen los gastos. Ahora resulta que nosotros somos ya delincuentes. A partir del 1 de enero ya no podemos venir a trabajar. ¿Por qué? Porque ya estamos infringiendo una ley. En esta zona de la ciudad, unos 70 comerciantes de bolsas hechas de plástico reciclado se han agrupado en la organización Ruboplast, una asociación con 300 comerciantes que defienden su fuente de trabajo y le piden esto a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Ellos no quieren ver bolsa, esa es la principal, yo creo que el principal problema que nosotros tenemos. No sé qué vaya a pasar, pero sí necesitamos que el gobierno ya nos dé una solución a nosotros como trabajadores, porque sí estamos con la incertidumbre de que qué va a pasar con nosotros. Bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que habrá por lo menos unos 15 días de difusión de estas nuevas reglas y que después de ese tiempo comenzarán las sanciones por la entrega de bolsas de plástico. La Secretaría del Medio Ambiente está inicialmente hablando, aunque se ha difundido mucho la noticia, de todas maneras hay 15 días en donde se va a hacer todavía mayor difusión, orientando a que termine el uso y después ya empezarían en todo caso las sanciones. El objetivo es terminar con el uso de del plástico de un solo uso. Bueno, y sobre la protesta de vecinos contra las obras de ampliación de la línea 3 del Metrobús, esta que está sobre la avenida Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, hoy se reinstaló la manifestación de los inconformes. Volvieron a montar el módulo a un costado del Metro de Etiopía para recabar firmas de vecinos que se suman al rechazo de esta obra. Hoy le mandaron una carta a la jefa de gobierno en la que le piden detener la obra. Dicen que está plagada de corrupción. La semana pasada ese grupo de vecinos se quejó de que la consulta que se hizo para avalar la ampliación de la línea del Metrobús no tomó en cuenta la opinión de los vecinos de la zona. Esto fue temprano, hace un par de horas vecinos volvieron a bloquear la avenida Cuauhtémoc a la altura de Xola. Miriam Moreno, buenas noches, tú has estado ahí todo el día, pues cuéntanos qué ha pasado y qué está pasando en estos momentos. Buenas noches. ¿Qué tal, Manuel? La circulación se abrió hace 8 minutos aproximadamente. El cierre se hizo a las 8 de la noche en protesta porque las obras continúan. Hubo una intención de diálogo del gobierno capitalino diciéndoles que el día de mañana podrían encontrarse con ellos en las instalaciones del Zócalo capitalino. Los vecinos les dijeron no, si quieren dialogar que sea aquí en la delegación Benito Juárez, en la colonia Narvarte, porque se han negado al diálogo las autoridades. Además, ellos solicitaban que como una muestra de buena voluntad para restablecer esta mesa de diálogo, se parara la obra, así que ellos cerraron por más de 2 horas. Cuando decidieron, Manuel, retirar este bloqueo que había tenido, parado el tráfico en toda avenida Cuauhtémoc, una de las vecinas enojada decidió meter su camioneta, cruzar la camioneta sobre la máquina para evitar que continuara la obra hasta que las autoridades vinieran aquí con una muestra de buena voluntad. Primero, que estuvieran aquí restableciendo el diálogo y número 2, que se haga una consulta ciudadana, para lo cual ellos están juntando 7,600 firmas, es lo que les pide el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para poder realizar una consulta ciudadana abierta sobre el sí o no a la construcción o la ampliación de esta línea del Metrobús. En eso estaban, Manuel, cuando rodearon los policías obviamente esta camioneta, se da un encontronazo, ahí con los vecinos, quienes le decían a la vecina que se bajara. Después la empezaron a apoyar, los policías decían que venía en estado de ebriedad. Total, la logran sacar de la obra,
parece que ahí había parado ya todo. Sin embargo, la bajan de la camioneta con lujo de violencia y se la llevan al juez cívico. Obviamente esto causa la molestia de los manifestantes, quienes tratan de protegerla. Suben varios a la camioneta para evitar que también se la llevaran al corralón. Y bueno, eso fue una estira y afloje más o menos, Manuel, de media hora, 40 minutos. Estuvieron dialogando con las autoridades. Vino la dueña, la verdadera dueña de la camioneta, mostró la propiedad y les dijo que ya no se la podían llevar. Establecieron el diálogo y al final los policías decidieron bajar de la grúa la camioneta. Fueron momentos muy tensos en donde vinieron y se juntaron más vecinos. Pero bueno, por fin lograron que se restableciera el tráfico en esta zona y ellos esperan el buen diálogo el día de mañana, a ver si se pueden restablecer estas mesas de diálogo y sobre todo que se abra una consulta ciudadana. Bueno, ¿y para mañana se prevé algún bloqueo? Para mañana ellos dicen que mañana se van a reunir y van a establecer su plan de acción, pero hasta el día de mañana. Bueno, atentos, Miriam, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a darle seguimiento, por supuesto, a estas mesas y en todo caso, pues a lo que hagan ahí en la zona de Avenida Cuauhtémoc. Cambio de tema. Hoy se llevó a cabo la sesión solemne de apertura del periodo de sesiones 2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ministro presidente Arturo Saldívar recordó que en este periodo serán discutidos temas pues como la objeción de conciencia, un tema bien relevante en materia médica, la ley Bonilla, ni más ni menos, la gestación subrogada de matrimonio de personas con discapacidad intelectual, la igualdad de género y pues el indulto a padres y madres privadas de la libertad. El ministro Saldívar aseguró que las decisiones de la Corte serán tomadas con absoluta libertad. Las resoluciones que dicte esta Suprema Corte podrán ser opinables y discutibles, podrán no gustar a todos, pero nuestras argumentaciones sostendrán la legitimidad de que estamos cumpliendo nuestra obligación de respetar la Constitución y de proteger los derechos de las personas como único parámetro de nuestra actuación y de nuestras decisiones. Nuestra independencia está asegurada, lo mismo que nuestra autonomía. Bueno, al término de la sesión, el ministro presidente convocó a una sesión solemne para que este lunes pues sea recibida la nueva ministra Margarita Ríos Farjat. Será al mediodía. Anoche le informamos pues del rechazo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional a los megaproyectos del presidente López Obrador, especialmente en contra del Tren Maya, que atravesará 5 estados del sur del país. El presidente López Obrador aprovechó su primer conferencia del año para responderles. El capataz que ahora manda en la finca, que se llama México, hizo una simulación de que le pidió permiso a la madre tierra para destruirla. En nuestras montañas hicimos la ofrenda a la madre tierra, solo para avisarle a la madre tierra que la defenderemos. La defenderemos hasta morir si es preciso. Que vamos a defender con nuestra vida la tierra. O sea, si yo no soy Salinas, o sea, pero son libres de plantear lo que consideren. No es real eso, o sea, no se apega a la realidad. Nosotros no vamos a afectar a nadie, nosotros menos a las comunidades indígenas. O sea, es mucha propaganda, pues. Bueno, ¿qué más tenemos, Cristal? En Durango sigue nevando. En algunos puntos se cerró el paso a los automóviles durante varias horas, como el tramo carretero Durango a Mazatlán. Algunas comunidades del estado se quedaron sin electricidad. El gobierno arrancó un operativo especial con corporaciones de seguridad y activó albergues para los afectados. Protección Civil informó que estas condiciones climatológicas continuarán durante las siguientes horas. El estado de Coahuila también registra nevadas. Así luce la Sierra de Arteaga, cubierta de nieve y con temperaturas de 3 grados bajo cero. Lo mismo sucedió en Sonora, donde por precaución las autoridades cerraron por unas horas la carretera Janos-Agua Prieta ante la cristalización del pavimento. Chihuahua y Nuevo León también viven los efectos de la masa de aire frío que llegó a gran parte del norte de México.
Fuertes vientos se presentaron en algunas alcaldías de la Ciudad de México y en el Estado de México. Las ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora provocaron algunos accidentes, como el de esta imagen del momento en el que un árbol cae sobre un auto. Sucedió en el Estado de México, donde por lo menos 5 municipios registraron hechos similares sin que se reporten lesionados. En la Ciudad de México, el gobierno activó la alerta naranja para 7 alcaldías y la amarilla para 9 más. Algunos árboles cayeron en alcaldías como Tlalpan, Gustavo Amadero y Benito Juárez. En otros estados también hubo reporte de daños. Es el caso de Hidalgo, donde se cayó el árbol de Navidad que adornaba la plaza central del municipio de Ixmiquilpan. Querétaro registró hasta 7 accidentes relacionados a la misma condición climatológica y la carretera 57 fue cerrada ante la caída de anuncios espectaculares. Michoacán también tuvo fuertes vientos que dejaron daños materiales en municipios como Pátzcuaro, Uruapan y Morelia. Zacatecas y San Luis Potosí también vivieron estas ráfagas. Según la Conagua, este fenómeno seguirá presente unos días más por los frentes fríos 26 y 27 y la quinta tormenta invernal. Por la mañana, una camioneta de transporte público que era conducida a exceso de velocidad volcó en la autopista Tehuantepec-Ixtepec en la región del Istmo de Oaxaca. En el accidente, una persona murió y más de 20 resultaron heridas. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Civil de Ciudad Ixtepec y al Hospital General de Tehuantepec para recibir atención médica. Otro accidente sucedió en el tramo carretero Arriaga a Tapachula, en la costa de Chiapas, pero en este participó un camión cargado de refrescos. Y aunque el conductor resultó lesionado, eso no impidió que los lugareños saquearan la unidad para llevarse todos los refrescos. Incluso niños y adultos mayores participaron en la rapiña sin que los elementos de la policía presentes en el lugar hicieran algo para evitar el robo. Australia sigue siendo consumida por los incendios forestales. Las autoridades ordenaron hoy la evacuación de miles de personas de las zonas más afectadas. Barcos y helicópteros militares rescataron a familias atrapadas por el fuego en el sureste del país, fuego que ha cobrado la vida de al menos 17 personas. Algunos ciudadanos reprendieron al primer ministro Scott Morrison durante su visita a una de las localidades afectadas por los incendios en Nueva Gales del Sur. Lo acusaron de dejar arder al país. Este jueves el descenso de temperaturas facilitó las condiciones para la evacuación. Miles de personas huyeron del fuego, tomaron las carreteras para intentar escapar de la costa sureste. Buenas noches, Manuel. Gracias, Cristal. Muy buenas noches. Con esto hacemos una pausa. Regresamos con la amenaza cumplida de Estados Unidos en contra del régimen de Irán. Hoy mataron al número 2 del ejército iraní. Volvemos con esto. El gobierno de Estados Unidos confirmó hace unas horas la muerte del general iraní Qasem Soleimani. De acuerdo con lo informado por el Pentágono, el comandante de la Fuerza de Élite Quds de la Guardia Revolucionaria murió luego de un bombardeo del ejército estadounidense en el aeropuerto de Bagdad. Este bombardeo fue ordenado por el presidente Donald Trump porque, según el comunicado del Pentágono, el general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a diplomáticos estadounidenses y militares en Irak por toda la región. El martes, cientos de simpatizantes de las milicias Multitud Popular atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak. Después de la confirmación del Pentágono, el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter una foto de una bandera de los Estados Unidos. Con eso nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Lo dejamos con nuestra serie de especiales de lo mejor del 2019. Muy buenas noches. Descanse.
2019 se caracterizó, entre otras cosas, por los reclamos de miles de trabajadores del sector salud por falta de insumos, de medicamentos, de personal, de buenas condiciones para poder trabajar. En Imagen Noticias dimos especial seguimiento a estos casos. De una por una, las quejas comenzaron a salir. Fue en febrero cuando iniciaron las primeras protestas. Primero en los estados por la falta de pagos para personal médico. Después, se sumaron las quejas por despidos masivos y falta de personal. Por último, el reclamo por los medicamentos que no llegaban. Pero el primer golpe lo dieron los residentes de los institutos nacionales y hospitales de alta especialidad de todo el país. A finales de marzo iniciaron paros de labores por el atraso de un mes en el pago de sus becas y por el descuento de 42% que les hizo la Secretaría de Salud por un bono sexenal que supuestamente no les correspondía. La mayoría venimos de fuera de la Ciudad de México, entonces, bueno, tenemos que solventar la renta, comida, transporte, etcétera. Mientras tanto, la unión entre los grupos de médicos residentes continuaba. Y muestra de ello fue la marcha que realizaron la mañana del 9 de abril. 400 médicos residentes del Hospital General de México. Caminaron hacia Palacio Nacional para entregar un documento con el que exigían al gobierno mejorar su situación laboral. Su caminata fue ordenada, rápida y sin bloquear vialidades. Aclarar esta situación ambigua en la que el residente se encuentra, ya que no somos becarios o empleados. No estamos dejando de lado nuestras responsabilidades. Nosotros estamos haciendo nuestras labores por vocación, pero exigimos que nos ayuden. Logramos conseguir un primer paso que me parece positivo, hay que destacarlo, que hay apertura. Entonces vamos a reunirnos con el director de finanzas de la Secretaría de Salud. Esa misma semana los médicos se unieron y conformaron la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, con doctores de 83 hospitales. Lograron que la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud les abriera sus puertas. Tras una semana de negociación, lograron que las autoridades cumplieran con el pago de las becas faltantes a 8,000 residentes de todo el país y la cancelación del descuento por el bono sexenal. Después de atender las peticiones de los médicos residentes, parecía que en el sector salud las cosas marcharían adecuadamente. Pero no pasó ni mes y medio para que se desatara una nueva crisis en los institutos nacionales de salud. Ahora, por la falta de insumos y medicamentos. A mediados de mayo, los trabajadores del Instituto Nacional de Neurología reclamaban la falta de insumos básicos como sábanas, jabón para manos o bombas de infusión. Imagen Noticias hizo un recorrido por las salas del instituto. Esta es el área de terapia intensiva. Aquí es donde te digo que estamos fijando los tubos con tela adhesiva. La fijación del tubo endotraqueal que va a la boca del paciente se hace con tela adhesiva porque no tenemos el tubo que trae todo. Pero el Instituto Nacional de Neurología no era el único que padecía por la falta de recursos. En Imagen Noticias informamos que 11 institutos nacionales y hospitales de alta especialidad del gobierno federal reportaban la falta de insumos y medicamentos. Alertaron que la situación se agravaría en las siguientes semanas. El Instituto Nacional de Cancerología reportó que estaba en riesgo la detección de tumores y tratamientos contra el cáncer. En el Instituto Nacional de Perinatología se reportó que los recién nacidos podrían morir por falta de nutrición vía intravenosa. El Hospital Infantil Federico Gómez alertó sobre la reducción de 50% en cirugías que requieren anestesia. Otros más coincidían en el aumento de infecciones nosocomiales. Estas problemáticas fueron llevadas a la Cámara de Diputados. El 23 de mayo, los directores de 11 institutos nacionales y hospitales de alta especialidad se reunieron con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Él prometió una solución. Se están construyendo los puntos de acuerdo, de conciliación en cifras, en montos y
pues ya para resolver los problemas. Se va a solucionar todo. Todo esto se va a solucionar las próximas horas. Y se cumplió. La noche del 24 de mayo, la Secretaría de Hacienda aprobó la liberación de 800 millones de pesos del presupuesto para institutos. Y se comprometieron a liberar 1.600 millones de pesos más. Parecía que con la liberación de los recursos no habría más reclamos a las autoridades del sector salud. Pero al mismo tiempo de esta crisis surgía un nuevo problema: la falta de medicamentos para quimioterapias de niños con cáncer. La falta de personal en el área de mezclas químicas dejó sin quimioterapias a niños del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Y no solo eso, también padecían la falta de medicamentos como la vincristina y la asparaginasa, esenciales para su tratamiento. Y el hospital no les daba información clara sobre cuándo se resolvería el desabasto. Pero la lista de medicamentos que hacían falta en el Hospital 20 de Noviembre aumentó. Y para mediados de agosto ya eran 9 los fármacos que los padres tenían que comprar de su bolsillo. A esto se sumó además la falta de personal médico. Por este motivo, el 23 de agosto, las madres de niños con cáncer tomaron las vialidades cercanas al hospital. Pedían una respuesta urgente de las autoridades. Nuestros hijos tienen crisis y no hay personal médico. Necesitamos enfermeras especializadas que los atiendan y medicamento de calidad. No medicamentos que les ocasionen reacciones de repente, no, medicamentos de laboratorios confiables. Nuestros niños merecen lo mejor. El gobierno no puede limitarnos eso. Y funcionó. Horas después, el director del hospital, José Alfredo Merino, recibió una comitiva de padres. Les explicó que había un desabasto general de medicamentos en el país, pero que ya se habían comprado 3 de los 9 medicamentos, y se comprometió a abastecer el resto las siguientes semanas. Pero, nuevamente, el problema de abasto no estaba resuelto. Tan solo 3 días después, el 26 de agosto, un grupo de 25 padres de niños con cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez bloquearon el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Pedían a gritos que se distribuyera el medicamento metotrexato. ¡No más niños muertos! ¡No más niños muertos! ¡Quimioterapias, medicamentos! ¡Quimioterapias, medicamentos! ¡No más niños muertos! ¡No más niños muertos! ¡Queremos salir del gobierno! ¡Queremos salir del gobierno! Esta gente que está esperando no se va a morir. Nuestros hijos sí. Al día siguiente llegó una respuesta que para los padres no fue más que una declaración insensible e irresponsable. Si no se da una dosis, puede esperarse unos días, o sea, no hay ninguna urgencia. ¿Ningún niño se puede morir? No. Y también empezaron las contradicciones. La Secretaría de Hacienda informó que el Hospital Infantil Federico Gómez contaba con un contrato que garantizaba el abasto de todos los medicamentos hasta diciembre. Un contrato mayor a 124 millones de pesos. Esa versión fue desmentida por la directora del área médica del hospital, Mónica Villa, quien informó que 5 laboratorios productores de metotrexato negaron tener el medicamento, entre ellos el laboratorio PISA, su principal distribuidor. Las instalaciones de PISA en la Ciudad de México estuvieron cerradas porque la COFEPRIS había encontrado irregularidades en su producción. Pero el desabasto continuaba, y para hacer frente, el 21 de septiembre la Secretaría de Hacienda compró 38.200 unidades de metotrexato al laboratorio francés Milan, con un costo de 4.6 millones de pesos. Por más de un mes se detuvieron las protestas de los padres de niños con cáncer. El gobierno había logrado cubrir las necesidades del medicamento. Pero pronto volverían a surgir más inconformidades. Temerosos de que la eliminación del Seguro Popular dejara a sus hijos sin recibir tratamientos para el cáncer y otras enfermedades, los papás del Hospital Infantil Federico Gómez decidieron cerrar la avenida Insurgentes por 3 horas a principios de noviembre. A partir de ese día y durante una semana, insistieron a los senadores para que hicieran cambios a la Ley General de Salud.
El 14 de noviembre, la ley se aprobó sin modificarle ni una sola coma. Los padres estuvieron presentes en la sala de sesiones. Su presencia ahí puso a las bancadas a pelear. Que se tome nota. Y la próxima semana yo llego con un grupo de ganaderos zacatecanos que tienen el reclamo de ser atendidos por el Senado, por un grupo de mineros, por un grupo de madres también con niños con cáncer, por un grupo de mujeres con cáncer de mama, y les voy a pedir entonces la misma consideración y que seamos parejos. Estoy consciente que no tuve la capacidad para convencer a los demás senadoras y senadores de que este dictamen deja indefensos a los mexicanos más vulnerables. Me ha tocado ver cientos de padres de familia que sufren por sus niños y sus niñas, y sin embargo no voy a venir aquí a chilletear y a contar sus historias. Y cuando finalmente parecía que no habría más controversias en el sector salud, la Secretaría de Hacienda cerró el año con una declaración que volvió a poner en duda el desabasto de metotrexato del mes de agosto. La oficial mayor, Raquel Buenrostro, señaló que nunca hubo desabasto del medicamento. Y ahora lo que tenemos son oficios del Hospital Infantil de México y del Hospital de Pediatría, donde nos quieren devolver el medicamento porque ellos tienen suficiente medicamento hasta para fin de año. Entonces, ese tipo de cosas obedecen a que no hay una comunicación apropiada entre los administradores y los médicos. De acuerdo con los documentos, 3 semanas después de que la Secretaría de Hacienda abasteciera los hospitales, tanto el Hospital Infantil Federico Gómez como el Instituto Nacional de Pediatría solicitaron la devolución del excedente del fármaco. Los hospitales dicen que la confusión fue creada por la empresa Productos Hospitalarios Safe, filial del laboratorio PISA, quien dijo que no tenía metotrexato y más tarde se contradijo. Pero los padres de niños con cáncer no compraron la versión de la oficial mayor. Dice que esto fue ficticio, que nunca existió desabasto. Yo le digo a la señora Buenrostro que yo intenté comprar metotrexate en farmacias privadas y no había, señora. No había metotrexate. Es decir, ni en el mercado había para adquirir metotrexate. Creemos que el gobierno está buscando un chivo expiatorio para culpar de sus negligencias. Termina el año y no queda del todo claro si el desabasto del metotrexato fue un error administrativo o si se trató de un problema real, de un desabasto cierto, vivido, sufrido. Hay incertidumbre, todavía hay incertidumbre sobre el presupuesto para el próximo año para los institutos de salud. ¿Será suficiente? ¿Lo van a aplicar de manera correcta? Las dudas quedan. Aunque la promesa del gobierno para 2020 es el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Ya veremos si funciona como lo prometieron o si repetiremos y volveremos a transmitir historias como las que presentamos a lo largo de este año.